Audiencia pública. Es un decir. Guardamos un minuto de silencio a las víctimas de violencia de género. Pleno ordinario con arreglo al orden del día. Punto número 1. El punto número 1 es la aprobación de las actas de las dos últimas sesiones celebradas. Punto número 2. Dación de cuenta del informe del señor interventor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 7 del 2012 de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. En concreto, se trata de dar cuenta del informe de seguimiento, plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de 2016. Punto número 3. También es dación de cuenta del informe de la Alcaldía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 bis de la Ley 27 de 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local sobre el número de puestos de trabajo reservados al personal eventual y sus retribuciones, que se ha repartido a todos los concejales de la corporación. Muchas gracias. Punto número 4. Punto número 4. Viene dictaminado de la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el día 22 de noviembre de 2016. Es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 8 de 2016 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2016. Este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos asciende a la cantidad de 10.478,93 euros. Se refiere a facturas que se han presentado dentro del actual ejercicio 2016. Se trata de obligaciones de gastos principalmente del ejercicio 2015, obrando en el expediente administrativo la documentación acreditativa de las obligaciones cuyo reconocimiento se propone. La propuesta es aprobar dicho expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos y, en consecuencia, autorizar y disponer los anteriores gastos, aprobando igualmente las obligaciones de pago y ordenando, en su caso, el pago de las mismas. Los conceptos a que se refiere el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos se relacionan en el dictamen de la Comisión de Hacienda. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Punto número 5. Perdón. Votos a favor del punto número 4. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 5.
Punto número 5 de la Comisión Municipal de Hacienda y Régimen Interior de 22 de noviembre. Viene dictaminado el expediente de modificación de créditos número 16 del 2016 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2016 en la modalidad de créditos extraordinarios. Aprobación inicial. Este expediente de modificación de créditos se trata de una modificación para habilitar crédito del presupuesto en el capítulo 3 del estado de gastos para hacer frente a los intereses de demora en el justiprecio de expropiaciones por importe de 150.000 euros. Dicho crédito se dota con cargo al fondo de contingencia del capítulo 5 del estado de gastos, ya que no se pueden cargar directamente los gastos a dicho fondo. La propuesta es aprobar el expediente de modificación de créditos y, segundo, tramitar la modificación de créditos en el presupuesto general del Ayuntamiento de León de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del vigente texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿En contra? Punto número 6. Viene dictaminado de la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior del día 22 de noviembre. Es la propuesta de la Presidencia, dejando sin efecto la modificación del artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada inicialmente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2016, así como la modificación del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Pleno en sesión de 4 de noviembre de 2016. Esta propuesta se trae al Pleno con motivo de una reunión mantenida con la señora gerente del Catastro de León y se trata, en resumidas cuentas, de dejar sin efecto estos acuerdos del Pleno que aprobaban inicialmente un aumento de los tipos de gravamen y de los coeficientes de ambos impuestos, del IBI y del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Díez. Con la venia del alcalde. Anunciamos nuestro voto a favor en esta propuesta, un voto que no puede ir sino acompañado de un reproche. Un reproche al señor concejal de Hacienda y a todo su equipo económico que ha sido incapaz de tramitar con diligencia. Hace solo un mes anunciamos el voto a favor de la modificación presupuestaria para evitar que la modificación catastral supusiera una rebaja en los ingresos municipales. Y no lo hicimos porque nos pareciera una medida idónea, sino porque entendíamos que no hay más opción, dada la gravísima situación económica en la que aún está nuestro ayuntamiento, debido a la aplicación de la Ley Montoro que siempre hemos rechazado desde este grupo político. Hace 20 días, por los mismos motivos, ratificamos la modificación en el valor añadido de los inmuebles y, de nuevo, como explicamos, con todas las reticencias. Lo hicimos por responsabilidad, porque el plan de ajuste que ustedes aprobaron con su mayoría absoluta obliga a mantener los ingresos si no queremos que este ayuntamiento sea intervenido debido a las durísimas condiciones del Plan Montoro. Hoy, y reitero, debido a la falta de diligencia de sus servicios económicos, nos vemos obligados a dar marcha atrás. Nos podían haber ahorrado todo este trámite si hubieran sido capaces de tramitar correctamente estas modificaciones. Hemos aprobado en este mismo pleno el informe de intervención que, de nuevo, vuelve a manifestar los reiterados incumplimientos del plan de ajuste del que ustedes solo han sido capaces de ejecutar aquellas medidas que sangran a los leoneses, como es el cierre de servicios, el aumento de sus precios o la subida del transporte público. Ahora sí, son incapaces de tramitar en 8 meses la aprobación de la gratuidad para los menores de 14 años del transporte público. Falta de diligencia, falta de colaboración entre sus técnicos, falta de voluntad política a aprobar medidas a favor de los leoneses, quizá porque no son ideas suyas. Llámelo como quiera, señor alcalde, pero su falta de celeridad, sus errores y los de su equipo nos están perjudicando a todos. No cuente con una aprobación sin más. Votaremos a favor de la bajada porque eso supondrá que los leoneses no tienen que pagar más,
que ya tienen bastante carga impositiva para los servicios y prestaciones que reciben tras sus recortes. Pero, por favor, pónganse las pilas, póngaselas a su equipo, déles un tirón de orejas y hagan bien los deberes. Y ya que estamos, pida a su ministro Montoro que aproveche la formación de un nuevo Gobierno para modificar su ley, que, como siempre hemos manifestado, es nefasta y deja el control de este ayuntamiento y su futuro anclado al pago de una deuda. Sin los servicios de calidad que necesitan los neses y sin inversiones, como veremos en el próximo presupuesto, cuando tengan a bien ustedes presentárnoslo y que, como ya advertí en su momento, será fuera del plazo legal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fuentes. Con la venia. Volvemos a dar la enésima vuelta sobre el mismo punto. Hemos hablado ya en muchas ocasiones sobre las modificaciones tanto del impuesto de incremento de valor sobre los terrenos de naturaleza urbana como sobre el impuesto de bienes inmuebles y no entiendo mucho el sentido que ha tomado este asunto, porque no hacemos más que o bien subir el 10% catastral, o bien bajar los tipos para compensar, o bien volverlos a subir, con lo cual, bueno, esto, la verdad, como ya comento, parece que estamos dando vueltas sobre el mismo punto. Yo creo que nos tenemos que centrar sobre todo en establecer unas valoraciones tanto del IBI como del impuesto de valor, del incremento de valor, que sean verdaderamente progresivos, como ya hemos defendido en varias ocasiones, y como así ampara la Ley de Haciendas Locales, puesto que se puede establecer una diferenciación de los tipos según los usos catastrales, tal como, por ejemplo, se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, en el que solamente el 10% de los que tuvieran el mayor valor catastral tendrían por qué aplicárseles tipos diferenciados. Esto podría llevar o bien a un incremento de la recaudación, con lo cual estaríamos cumpliendo lo de no aprobar ningún tipo de impuesto que supusiera una reducción en las cuotas, o bien podríamos realmente favorecer a la mayoría social de León y cargar a los que más tienen para poder hacer una rebaja de los tipos de los que menos tienen. Todo tipo de cambios que no sean los que estamos comentando creemos que es un parche y no un arreglo. Además, también les tenemos que dar las gracias por una cuestión, y es por la modificación que se hizo en la ordenanza de la tasa de recogida de basuras, en la cual, para determinar si un local estaba ocupado o no, el consumo de agua era el indicativo sobre si había algún tipo de ocupación. Nosotros ya empezamos a plantear en el principio de la legislatura que se hiciera un recargo al IBI de las viviendas desocupadas, en el que nos dijeron que no había una definición de lo que es vivienda desocupada. Les doy las gracias porque en este caso, con la modificación de esa ordenanza, se ha abierto la puerta a indicar que es un local que está desocupado. Supongo yo que, por analogía, la misma definición que puede haber para un local sea para una vivienda, y más sobre todo cuando el agua es una necesidad inevitable de los seres humanos, con lo cual se puede deducir que si no hay consumo de agua, evidentemente esa vivienda no está ocupada. Después ya faltaría el establecer una diferenciación sobre si se aplica a primera vivienda, que según nuestro criterio no debería ser así, o sobre las siguientes, pero bueno, esto ya sería algo que se tendría que estudiar con el tiempo, lo mismo que las implicaciones económicas de lo que estamos planteando. Con lo cual, nuestro voto no puede ser de otra manera más que negativo a este respecto, ya que consideramos que estas modificaciones realmente no tienen ningún sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Sendino. Con lo señor alcalde, para ya anunciar nuestro voto favorable, como no puede ser de otra manera, dado que ya en el anterior pleno, precisamente, quien fue más vehemente con esta subida que pretendían, subida por mucho que nos pretendan vender, el señor Rajoy, bueno, pues en este caso el rectificar, que es de sabios, lo han hecho y por tanto nos congratulamos de ello. Pero sí que tenemos que decir de que deberían de haber tenido un poco más de celo a la hora de plantear esta subida antes de que tener que volver a rectificar en el siguiente pleno. Por todo ello, como digo, nos congratulamos de esta decisión que vuelve a los ciudadanos a la situación en que se encontraban con anterioridad, y siempre nos van a tener en contra en cualquier subida que suponga agravar a los ciudadanos, que bastantes problemas tienen ya muchísimas familias para poder llegar a fin de mes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rajoy. Con la venia, señor presidente. Bien, asumo en primera persona los reproches que han hecho al error de derecho, que para nosotros era un error, bueno, que hemos cometido el equipo económico. Espero que ustedes también asuman su
error en su labor de control a este equipo de gobierno. En la Comisión de Hacienda tampoco advirtieron o sufrieron el mismo error de derecho que nosotros. Bien, el motivo del asunto que traemos hoy al Pleno es dejar a los ciudadanos pagando exactamente igual este año que el año anterior, en el 2017, que en el 2016, en lo relativo al IBI y al impuesto sobre el impuesto de plusvalía. Hemos hablado también de otra serie de motivos, de otra serie de cuestiones no muy relacionadas, como que el señor Montoro, pues que ha agravado a este ayuntamiento con un plan de ajuste y lo ha perjudicado de forma en gran medida. Bien, en primer lugar, el único problema que en estos momentos tiene este ayuntamiento, o el mayor problema, mejor, que tiene este ayuntamiento es un problema de endeudamiento excesivo, de una deuda excesiva. El señor Montoro no ha generado esa deuda. El señor Montoro no fue el que generó esa deuda. No fue el que se gastó el dinero. Créame, no se lo gastó él. No. El señor Montoro nos facilitó un vehículo financiero para que los ciudadanos que no cobraban, muchos de este ayuntamiento, cobrasen y pudiesen vivir. Nos facilitó un vehículo financiero que se llama casualmente Confirming, que ustedes lo hicieron cuando ustedes mandaron de forma reiterada y manifiesta y con foto a cada señor que le pagaba en los periódicos. No sé, porque cuando lo hacían ustedes les parecía bien y ahora les parece así de mal. Bueno, les agradezco de todas formas, que me he olvidado, perdonen ustedes, el voto favorable. Es así. Bien, en cuanto al tema del transporte público, no viene muy a cuento, pero hay que recordar que en la condicionalidad que hemos asumido cuando pasamos la deuda de 10 a 20 años el plazo para pagarla, se incluía cubrir el coste de los servicios con precios públicos o tasas. Es muy difícil adoptar medidas en contra de esa condicionalidad. Bueno, poco más tengo que comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Díez. Con la venia del señor alcalde. Señor Rajoy, yo le agradezco también que se preocupe mucho de la labor que tiene que hacer la oposición de control, ¿no? Y yo creo que la sienten en su cogote generalmente y no hay más que ver los resultados de montones de actuaciones y proyectos y propuestas que ustedes han intentado llevar a cabo y no ha sido posible. O sea que si algo debe estar preocupados precisamente es de la labor de control que hace la oposición, ¿no? Pero quien tiene los equipos económicos, quien tiene la responsabilidad es usted, no somos nosotros. No es usted, no, nosotros no, ¿eh? Ah, bien, pero no nos echa a nosotros luego aquí el marrón, ¿no? Que yo creo que el marrón es suyo, el marrón es suyo, ¿de acuerdo? Y luego, sobre el señor Montoro, hombre, ya sé que el señor Montoro no se lo gastó, se lo habrá gastado en otro sitio, aquí desde luego que no. Y es cierto que facilitó un vehículo, pero facilitó un vehículo, un Fórmula 1 a los bancos y al resto de ciudadanos, fundamentalmente a los que peor repasan, pues un carricoche sin ruedas. Eso es lo que ha hecho el señor Montoro, ¿eh? Montar una carrera desigual, ¿eh? Favoreciendo a los que más tienen, a los bancos, y perjudicando claramente a los ciudadanos con los recortes de prestaciones y servicios. Y respecto al tema del transporte público, aunque no viene a colación, y además tiene usted razón que no viene, pero hombre, yo lo que pido es que a ver si se aplica el mismo rasero en esta casa para todo, ¿eh? Si no se puede para unos, vamos a ver lo que viene aquí en algún pleno dentro de poco, a ver si no se puede para todos. Es lo único que digo. Y para eso los servicios económicos espero que se fundamenten bien jurídicamente y expliquen bien lo que traigan aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rajoy. Y cerramos el debate. Sí, con la venia, señor presidente. Bien, está claro que hombre, el ejemplo del Fórmula 1 en este caso no ha sido muy adecuado. Lo siento decírselo. Porque, hombre, el Banco Santander es el rojo, el de Ferrari, y es el que ustedes usaron, y el señor Montoro no creo que tenga un Ferrari. Pero bueno, obviando eso, los funcionarios y los de los servicios económicos están al servicio de la corporación, no del concejal de Hacienda. Me gustaría a mí que estuvieran al servicio, pero no, están al servicio de toda la corporación. Nos controlaré bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Punto número 7. De la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, Patrimonio, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible del día 22 de noviembre viene dictaminado el proyecto de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León en el ámbito del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua, relativo a los terrenos situados frente a la avenida Álvaro López Núñez. Aprobación provisional. La propuesta que viene dictaminada es aprobar el anexo documental elaborado con fecha 20 de octubre de 2016 por el arquitecto municipal redactor del proyecto de modificación a la vista del informe emitido por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, dirigido a cumplimentar las cuestiones señaladas en este informe, incluyendo plano vigente y modificado de la cuadrícula de los planos de ordenación del Plan General vigente, así como estado vigente y modificado del artículo 315 de las normas urbanísticas del Plan General, incluyendo este último un nuevo epígrafe referido a los aspectos afectados por los cambios. Y aprobar provisionalmente la modificación puntual del Plan General en el ámbito del Plan Especial citado, cuyo objeto consiste en la modificación de una serie de determinaciones del vigente Plan General referentes a los terrenos que constituyen su ámbito, ante las disfunciones a que da lugar la aplicación de las vigentes determinaciones del planeamiento en lo que se refiere a las alineaciones a vial establecidas para la avenida Álvaro López Núñez y el frente que se abre a la plaza del Espolón, lo cual a su vez presenta efectos sobre parámetros volumétricos aplicables, a cuyo documento, aprobado inicialmente por este Pleno en sesión celebrada el día 28 de abril de 2016, se une el anexo documental elaborado por el arquitecto redactor y aprobado en el apartado anterior. A continuación, en los siguientes puntos se recogen las notificaciones y las remisiones de los documentos según lo establecido en la legislación vigente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 8. Comisión de Urbanismo, Patrimonio, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible es el expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad de la licencia de apertura de bar musical en el local situado en la calle Bermudo Tercero 6. La propuesta que viene al Pleno es la declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución contenida en el decreto del ilustrísimo señor alcalde de fecha 30 del 3 de 2001, por el que se otorgó la licencia de apertura de bar musical en la calle Bermudo 3, número 6, a World Intercom SL, para dejar sin efecto dicha licencia de apertura a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia firme número 1399 de 15 del 10 de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo, sede en Valladolid, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ayuntamiento de León, que anula el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de León de fecha 3 de agosto de 2000, por el que se concedió a World Intercom las licencias de actividad y de obras para bar musical. La nulidad del acto se fundamenta en la causa prevista en el artículo 62.1c de la Ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que son los actos de las administraciones nulos de pleno derecho, entre ellos los que tengan un contenido imposible. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Punto número 9. El punto número 9 es la moción sobre el acogimiento de refugiados que ha sido presentada por todos los grupos
municipales del Ayuntamiento. La propuesta de acuerdo que se contiene en la moción es instar al Gobierno de España a agilizar de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento. Instar a cumplir en el plazo previsto los compromisos acordados por la UE de acoger a 17.337 personas. Esta es la propuesta de acuerdo que se recoge en la moción. ¿Alguna intervención? Señora Rodríguez. Buenos días. Bueno, quiero recordar hoy aquí que desde la muerte de Aylan, el niño de 2 años muerto ahogado en una playa turca en septiembre del 2015, más de 350 niños han muerto en el Egeo. Aquella imagen provocó que nuestros dirigentes políticos europeos prometieran actuar. Pactaron un plan de reparto de 160.000 refugiados en los países de la Unión Europea, que a día de hoy está lejos de cumplirse. Europa no puede mirar hacia otro lado ante esta tragedia humana, sobre todo porque buena parte de los 59 millones de refugiados y desplazados que contabiliza ACNUR son el resultado directo de decisiones políticas occidentales. Primero fueron los colonizadores europeos que, para defender sus intereses geoeconómicos, crearon estados artificiales en África y en el mundo árabe. Después, Estados Unidos y la OTAN maniobraron para garantizarse su seguridad energética. Después, las invasiones de Afganistán, las guerras de Irak, la intervención en Libia, Siria. Todas estas situaciones, todos estos hechos han provocado el drama que actualmente estamos viviendo. Pero en esa fosa común que hoy es el Mediterráneo no solo se ahogan miles de seres humanos que huyen de la miseria y de la guerra, también se ahogan los valores de una Unión Europea que se construyó sobre las cenizas de 2 guerras mundiales y que hoy traiciona su memoria y la de nuestros abuelos. También naufragan nuestros propios tratados internacionales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Directiva sobre Protección Temporal. ¡Qué vergüenza de Unión Europea! La misma que alienta tratados internacionales de libre comercio y la libre circulación de capitales, construye muros, vallas y fronteras que llevan a la muerte a cientos de personas. Algún día la historia nos juzgará por ello. Simplemente recordar, por último, que la abogacía española recuerda a los Estados que conforman la Unión Europea que estos están obligados a dar asistencia a refugiados y a las personas desplazadas en cumplimiento del derecho de la Unión, basado en los principios de solidaridad y cooperación administrativa. La negativa a acatar el derecho de la Unión Europea no solo pone en peligro las bases jurídicas de la misma, sino que su violación, en especial si se aplica a un número amplio de personas como en la presente crisis migratoria, puede dar lugar a la imputación del Estado responsable de un crimen internacional. Muchas gracias. Muy bien, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto número 10. Punto número 10 es la moción del Grupo León Despierta de apoyo a la proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentada en el Congreso de los Diputados. La propuesta de acuerdo que contiene esta moción es apoyar la tramitación de dicha proposición de ley, por consiguiente, apoyar la derogación y modificación de la Ley 27 de 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, instar al Gobierno central y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que participen los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo deberán partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía. 3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno central y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Firmado Óscar Fuentes Carro. Bien, ¿alguna intervención? Como proponente, señor Fuentes.
Con la venia. Como ya se ha nombrado aquí, llevamos desde el principio de la legislatura nombrando cuáles han sido los efectos negativos de la Ley Montoro sobre, en este caso, la hacienda del municipio, que es el que nos toca. Y supuso un retroceso enorme en el municipalismo español. No solamente para nuestro municipio, sino para todos los del país, ya que se retiran competencias a los municipios en materia de servicios sociales y salud a favor de las comunidades autónomas o en materia de recaudación tributaria y de administración electrónica en favor de las diputaciones. Esta ley también implica que se favorece la privatización de servicios públicos, externalización o privación, endureciendo las condiciones para que no fueran prestados por los propios ayuntamientos. Eso es lo que se denomina la gestión directa. Hay que reconocer que aquí se hizo la remunicipalización del servicio de limpieza, que además se reconoció que había supuesto un ahorro muy importante con respecto a cuando estaba privatizado, y creo que es conocido que nosotros queremos seguir esa misma línea con el resto de los servicios municipales. También implica una reducción de las contrataciones de personal público, impidiendo la prestación de los servicios públicos ante la escasez de personal. Reduce la calidad en la prestación de servicios con el argumento de reducir los costes, o se obliga a disolver las empresas públicas que prestan servicios públicos esenciales y que dieron resultados negativos en 2013 y 2014. Con respecto a las contrataciones, hay que decir que sí que es cierto que no se hacen de personal público, pero sí que se han estado realizando mediante ETT. Con lo cual, en vez de traer las cantidades del capítulo 1, que es el que corresponde a personal y que no se podría por las limitaciones de la ley, se detrae de bienes y servicios y, por tanto, reduce las cantidades que deben ser destinadas a los habitantes del municipio. Se restringe la autonomía local, el nombre de la sacrosanta estabilidad presupuestaria, sometiendo las finanzas municipales y la prestación de servicios públicos, limitando la firma de convenios o la creación de consorcios. También se mercantiliza el sistema de otorgamiento de licencias para la prestación de servicios básicos, como el suministro eléctrico o el suministro del agua. Con respecto a este tipo de servicios, hay que comentar que, sobre todo, el servicio del agua sería algo similar a lo que sucede con las empresas farmacéuticas. Sabemos perfectamente que algo que es una necesidad sin la cual no se puede vivir, cualquier persona va a acabar pagando aquello que le pidan. Por tanto, son cuestiones que bajo ningún concepto deben estar en manos privadas, sino en manos públicas, para evitar que se cometan abusos en ese tipo de servicios. Es curioso que una ley nunca haya generado tanto consenso en su contra. Parlamentos autonómicos, más allá de 3.000 entes locales, la Federación Española de Municipios y Provincias, entidades y movimientos sociales también se han manifestado en contra. Incluso el Tribunal Constitucional ha anulado en 2 ocasiones partes de la ley, estimando los recursos de Andalucía y Extremadura. El mismo tribunal reprende al Gobierno por haberse extralimitado en sus funciones, eliminando competencias y tratando de secuestrar financiera y políticamente a los ayuntamientos. A este respecto, hay que recordar las palabras del alcalde Antonio Silván en la reunión que ha tenido tanto con los ayuntamientos de Palencia y Burgos, en los que parece que está bastante de acuerdo con estos planteamientos. Hay que reconocer que esta ley es un yugo para los municipios. Financieramente somos nosotros los que mejor cumplimos con el déficit en el conjunto de las administraciones, como bien se puede comprobar en el superávit que ha habido en los 2 últimos ejercicios, y que debido a que no se pueden reservar de un año para otro, han ido destinados al pago de la deuda, en vez de tener un fondo que sirva para destinarlo a la inversión de los habitantes del municipio. Esto es algo que conocemos todos perfectamente. Hay que reconocer que competencialmente son los municipios los que prestan más servicios de cercanía, y el Gobierno sigue empeñando en separar a las instituciones de la ciudadanía. Nosotros somos el primer frente de contacto con los ciudadanos. El hecho de que no tengamos mayores competencias o que no esté definido qué son los servicios esenciales puede llevar a situaciones, pues, volviendo otra vez al servicio de limpieza de exteriores, en los cuales no hubo contrataciones suficientes, ni incluso para cumplir con el acuerdo de las 221 jornadas que se acordó con el órgano diferenciado. En este caso, el Gobierno del Partido Popular se ha convertido en freno y adversario de los ayuntamientos españoles. A pesar de los dictámenes del Tribunal Constitucional contra la ley, el ministro Montoro continúa hostigando a las entidades locales con la amenaza de cierre de empresas municipales que prestan servicios esenciales. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Villarroel. Con la venia, señor alcalde, la realidad es que los principales problemas estructurales
de la Administración local siguen pendientes. La reordenación de la planta local, su dimensión, la reconsideración de las tareas y facultades de los ayuntamientos, la reforma de las haciendas locales y los mecanismos de financiación de los servicios municipales. Y solo cuando se aborden estas cuestiones podrá hablarse de racionalización de la Administración local. No solo existen estos problemas, y no nos equivoquemos, debemos modificar ese modelo económico. Nuestro fin es derogar esta Ley 27/2013 de 27 de diciembre, por considerar que esta ley ha supuesto una política de austeridad y falta de autonomía para las administraciones locales, por lo que pretendemos recuperar y asegurar la autonomía local, que se garantice un sistema de financiación estable y proporcionar algunas competencias bien definidas entre los entes locales y aquellas que, no siendo propias y previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria, con garantías de control y transparencia de la gestión pública. Desde luego, aprobar una nueva ley de financiación local, fomentar la coordinación entre las comunidades autónomas y la racionalización entre las entidades locales en España, promoviendo lo que nosotros siempre hemos defendido, esa fusión voluntaria de los municipios. Con todo esto, recalcar que Ciudadanos ya ha planteado en el Congreso la incorporación de 2 enmiendas. Por un lado, con respecto al Grupo Podemos, pensando siempre que pueda realizarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria y, desde luego, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y, por otra parte, promoviendo la fusión voluntaria de municipios, a fin de ofrecer de forma eficaz y eficiente el mismo nivel de prestación de servicios a todos los ciudadanos, con independencia de dónde vivan. Estamos de acuerdo con ambas proposiciones no de ley y, en la medida en que se acepten estas enmiendas, votaremos a favor de ellas. Gracias. Señor López Sendín. Sí, con la manera, señor alcalde, independientemente de que podamos estar de acuerdo en los términos en que se plantea la moción respecto del apoyo a la modificación de la ley, lo que desde luego no entendemos es que se traiga en este momento a este pleno cuando precisamente la propia moción se indica que ya se encuentra precisamente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Si ya se encuentra en tramitación esa modificación en el Congreso de los Diputados, no tiene sentido ninguno que en este caso estemos aquí hablando de si apoyamos una tramitación de la cual todos los grupos políticos que están aquí, salvo precisamente quien les habla, bueno, pues tienen la representación en el Congreso y, por tanto, pueden defender perfectamente las posturas que desde todos los municipios ya se han recogido, desde la Federación de Municipios y Provincias precisamente ya se ha recogido. Por lo tanto, no entendemos que tenga ningún sentido la presentación de esta moción y, como quiera, que en el fondo de la misma pues le asistirá la razón en cuanto a la modificación de la ley, aunque tampoco aquí se dice en qué sentido o qué puntos o qué artículos tienen que modificarse de la ley. Por nuestra parte, ya anunciamos nuestra abstención en cuanto a la moción presentada por el Grupo Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salguero. Señora Rodríguez. Simplemente quiero anunciar que vamos a apoyar en esta moción y hacer nuestras también los argumentos que ha planteado mi compañero Óscar Fuentes. Y simplemente recordar a los concejales y concejalas del Partido Popular que nos gustaría que votasen en conciencia y que muchas veces en privado nos reconocen la imposibilidad para llevar a cabo políticas sociales debido a la Ley Montoro. Eso que reconocen en privado o tomando un café, nos gustaría que lo hicieran extensivo y lo pusieran en práctica apoyando esta moción. Muchísimas gracias. Gracias, señor Salguero. Con la venia, señor alcalde. La verdad es que a veces uno se confunde, no sabe si es concejal o diputado del Congreso. Hemos discutido en innumerables ocasiones el tema de las cuestiones de política general, que creemos que no es el foro el del Pleno del Ayuntamiento de León, el correspondiente. Ahondando en esa cuestión, entendemos que hay otros caminos, como puede ser la Federación de Municipios y Provincias o los grupos parlamentarios que representan a la mayoría de las fuerzas políticas con representación en este ayuntamiento, que es a quien les corresponde, y por ende ahondar un poco en la intervención del portavoz de la UPL, en el sentido de que es un tema que ya está en tramitación en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar esta moción. Muchas gracias. Señor Fuentes.
Con la venia, quiero hacer un par de aclaraciones. Me parece muy bien las cuestiones que ha expuesto la portavoz de Ciudadanos, pero único recordarle que una cosa es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que cuando quiera usted hablamos sobre posibles modificaciones para que se puedan hacer las modificaciones sin que se ponga en peligro la estabilidad presupuestaria, y otra cosa es la Ley de Sostenibilidad y Raciocinio, que es de lo que estamos tratando ahora. Evidentemente, también tiene que haber un cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que, por ejemplo, lo que habíamos comentado antes, que el remanente se pudiera destinar al ejercicio siguiente o bien otro tipo de cambios. En cuanto al apoyo o no de la moción, pues yo creo que puede que el portavoz de la UPL no vea sentido el darle apoyo, pero nosotros consideramos que el que los ayuntamientos se manifiesten en contra de una ley que es completamente perjudicial a sus intereses, y sobre todo cuando está en tramitación esa ley, ayudaría a dar mucha más fuerza a la posible derogación, que es lo que se está pidiendo, no una modificación. También se dice en esa propuesta que lo que se quiere es establecer un método participativo para que la siguiente ley sea determinada entre todos y todas, y no solamente el Ayuntamiento de León. También hablamos de la Federación Española de Municipios y Provincias y otra serie de entidades que tendrían que intervenir en el proceso. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 11. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para colocar bandera o símbolo representativo no oficial de los colectivos que lo soliciten. La propuesta que se presenta en el Pleno es especificar en la comisión informativa correspondiente entre todas las fuerzas políticas un lugar idóneo para este fin, informar a las asociaciones y colectivos de la decisión tomada, publicar la decisión en los medios de comunicación locales y en los medios propios del Ayuntamiento de León, nombrar a una persona responsable de gestionar las solicitudes y la implantación de los símbolos. ¿Alguna intervención? Señor Díez. Perdón, como proponente, señor Tejerina. Sí. Con la venia, señor alcalde. Ya en el preámbulo de nuestra Constitución anticipa la garantía de una convivencia democrática, la protección de los derechos humanos y el establecimiento de una sociedad democrática avanzada que materializa en el primer artículo, apartado primero, propugnando valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el mismo título preliminar también cabe recordar aquí el artículo 9.2, cuando menciona que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que la integran sean reales y efectivas, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Tampoco podemos obviar el artículo 20 del título primero de los derechos y deberes fundamentales, cuando dice se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. De aquí y de la profusa legislación que la desarrolla, desde Ciudadanos consideramos que tiene sentido la presente moción para que se permita respetar conceptos colectivos mediante banderas o símbolos representativos en un espacio propio destacado en la ciudad. En no pocas ocasiones ha surgido más de una polémica por pretender manifestar sentimientos colectivos a través de banderas o símbolos en lugares oficiales. Consideramos que desde Ciudadanos tales sentimientos colectivos han de tener su espacio reconocido, evitando conflictos estériles, y en nuestro ánimo está en dar solución a una reivindicación duradera en el tiempo y evitar disputas protocolarias y ceremoniales.
Por ello, creemos que si este Pleno lo tiene bien, desde la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Turismo y Deportes o bien desde la de Participación Ciudadana, se pondere el lugar de ubicación idóneo y las condiciones del mismo para dar satisfacción a este fin, sin olvidar la diferenciación entre actos públicos oficiales y privados, conjugando los fines de unos y otros en el marco de un comportamiento que respeten unas normas de cortesía y de precedencia, evitando confusiones, desinformaciones y reacciones negativas de la pretensión principal, que no es otra que la de respetar sentimientos o creencias en determinados días puntuales o en momentos muy conmemorativos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Mejías. Con la venia del señor alcalde para anunciar el voto favorable del Grupo Popular. Nos parece adecuado habilitar un espacio público donde los diferentes colectivos de la ciudad puedan izar y ondear una bandera o símbolo representativo con motivo de una conmemoración, celebración de un acontecimiento, de una fecha significativa o señalada para ellos. La colocación de las banderas y de enseñas o símbolos no oficiales sí ha sido una cuestión objeto de cierta polémica. Sin embargo, lo que es cierto es que hay una ley que regula la colocación y el uso de las banderas oficiales, y que, por lo tanto, hay que diferenciar entre las banderas oficiales de aquellas banderas, enseñas o símbolos que no lo son y que no son objeto de regulación. Y, desde luego, con esta iniciativa se va a habilitar y disponer de un espacio donde estas enseñas van a ser visibles y donde se va a garantizar ese derecho a expresarse y el respeto y la tolerancia que se tiene hacia los diferentes colectivos. Señor Díez. Con la venia del señor alcalde. Anuncio nuestro voto en contra a esta moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos y vamos a votar en contra apoyándonos en muchos de los argumentos que la moción lleva en su exposición de motivos, porque entendemos que de esos puntos de partida se pueden y se deben colegir precisamente la conclusión contraria a la que llegan nuestros compañeros de Ciudadanos. De la tolerancia, la integración y el respeto debemos llegar a la normalidad. Y la normalidad es, en este caso, la consideración de esas banderas como lo que son para nosotros, un símbolo en el que se sienten identificadas miles de personas y que no debe ser por ello ni apartado, ni separado, ni discriminado. Para el Partido Socialista y para el Grupo Municipal, la bandera arcoíris, que identifica al colectivo LGTB, o la bandera del pueblo gitano, que también han ondeado nuestro ayuntamiento en mandatos anteriores, son algo más que un trapo que se pueda apartar de otras banderas. Créame, señor alcalde, aquí atraen e identifican a menos personas. Bueno, estas banderas u otras que pudieran ser izadas en el consistorio en fechas señaladas son el resultado de un consenso social, pero también de décadas de lucha protagonizadas por miles de personas que son iguales a nosotros, sea cual sea su origen, condición sexual o raza. No podemos dar marcha atrás en estos reconocimientos de derechos y de símbolos, en esta normalidad con la que todos respetamos ya la bandera LGTB, que parece ser la causa principal que aquí nos trae. Porque no olvidemos que usted, señor alcalde, se negó a colocar la bandera arcoíris en el consistorio y combinó a los colectivos a buscar otro lugar para ubicarla. El lugar para esta bandera de la enseña del pueblo o de la defensa de la educación pública, si se diera el caso, sería en esas fechas determinadas junto a las banderas oficiales, esas que también identifican con respeto nuestra identidad y que con respeto todos aceptamos. Y el lugar es en la Casa del Pueblo de León, en su ayuntamiento. Por ello, nuestra propuesta es que en el día de la conmemoración especial que las banderas aluden, éstas tengan un espacio reservado en el balcón de San Marcelo, un espacio que puede resolverse con la colocación de un quinto mástil o, en su caso, la retirada de la bandera de la Unión Europea, que a efectos protocolarios no tiene el rango de oficialidad de las banderas nacional, autonómica o, por supuesto, la leonesa, que tanto costó que la Junta de Castilla y León y su partido izaran en la Universidad de León. Porque el ayuntamiento, al contrario de lo que ustedes sostienen, es el mejor lugar para el respeto, la inteligencia y la libertad, y para sus banderas, y para las banderas que nos hablan también de tolerancia, derechos, igualdad y convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Hernández. Con la venia. Bueno, no me voy a alargar tampoco mucho en la exposición de nuestros motivos para el voto en contra, en este caso, porque creo que los compañeros anteriores también lo han expresado bastante bien.
Las banderas no normativas son representativas para los colectivos o los pueblos que se identifican bajo las mismas. Por eso su lugar debe ser el espacio municipal, porque esas personas que se ven representadas por esas banderas o esos trozos de tela viven en el espacio municipal. Quizás lo entiendan mejor si les digo que pagan sus impuestos en el espacio municipal y por eso tienen los mismos derechos que los demás a verse representados en el mismo. Gracias. No es una cuestión a mayores. Llevamos 2 años en este ayuntamiento solicitando tanto la bandera LGTBI como la bandera del pueblo gitano y siempre se han denegado. 2.400 personas de etnia gitana viven en esta localidad, así que ténganlas en cuenta, señor alcalde. Señora Lucas. Buenos días. Nuestro voto será en contra porque entendemos que el lugar indicado para estas banderas es el propio ayuntamiento, porque, como bien dicen nuestros compañeros y compañeras de Ciudadanos, el ayuntamiento es de todos y para todos. Nosotras, las personas de León en Común, tenemos una pregunta para el Grupo Político de Ciudadanos. ¿Por qué alguien va a sentirse incómodo por la exhibición de una bandera en el ayuntamiento? Si esto está ocurriendo, quizás sería mejor solicitar que el ayuntamiento colaborase en el ejercicio pedagógico de ir entrenando a aquellos que necesiten desarrollo en el respeto y la tolerancia. Adherirse a las causas no institucionales desde la fachada de los ayuntamientos es una manera de que las instituciones se solidaricen con partes de su población que habitualmente se reducen a la marginación. Recluir banderas en un pequeño espacio al margen del ayuntamiento es una forma de acrecentar su pequeño espacio y su lejanía de las instituciones. Ya es hora de que determinadas alternativas sean también tema principal de las instituciones, porque quiero recordarles que el ayuntamiento es de todos y, por ser de todos, a todos se debe el espacio de reconocimiento correspondiente. Y hay ayuntamientos con menos miedo o con más compromiso social que se han adherido a través de sus fachadas a causas como feminismos, Día del Orgullo Gay o símbolos indígenas para el Día de la Hispanidad, como una mano tendida a nuestra población de origen latinoamericano, reconociendo así a esas partes de la población. Por consiguiente, no daremos nuestro apoyo para que este espacio marginal, a fin de cuentas, que se solicita, sea legitimado. Gracias. Gracias. Señor López Sendino. Sí, con la venia del señor alcalde, en este caso tenemos que decir que tenemos que rectificar lo que fue nuestro voto en la comisión y decir que en este caso vamos a votar también en contra de esta propuesta formulada por el Grupo Ciudadanos, porque entendemos que efectivamente hay colectivos y muchos colectivos que actualmente tienen una representación y que en sus momentos puntuales deberían de tener un lugar donde poder colocar su bandera precisamente dentro del propio Ayuntamiento de León. Y en este sentido, pues nos permitimos sugerir que hay un mástil en cada uno de los 2 ayuntamientos, sea en este o sea en el de Ordoño, que está precisamente una bandera que muchos colectivos denominan trapo castellano y que perfectamente se podría quitar para poder ocupar con la bandera de estos colectivos que con mucha mayor dignidad precisamente ocuparían en ese momento el lugar. Por tanto, entendemos que la moción, en los términos que está presentada, lo que debería de haber llevado precisamente es a un consenso entre todos los grupos políticos y no ser presentada por el Grupo Ciudadanos manu militari para aprobación en una comisión sin que, como decimos, tuviese el consenso de todos los grupos políticos, porque precisamente en este caso sería el momento para un consenso entre todos, lo que no ha buscado el Grupo Ciudadanos presentando esta moción, probablemente buscando más la alaraca y la prensa que precisamente el consenso y una razonada solución al problema planteado. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Fernández Tejerina. La venia, señor alcalde, con independencia de que por parte de Ciudadanos se ha buscado siempre el consenso de todos los grupos representados aquí, no se puede obviar que hay una legislación al respecto. La Ley 39/1981, de 28 de octubre, es la que regula el uso de la bandera, concretamente de España, de otras banderas y enseñas. Cuando entramos en un juego democrático, se aceptan las normas. Y si se aceptan las normas, cuando no se quieren cumplir las normas, no hay otra cuestión que democráticamente suspender o cambiar esas normas. Me parecen muy bien las intervenciones que ha habido, algunas un tanto con unas palabras que parecen un tanto delirantes y a veces con un matiz de demagogia, pero lo cierto es que las leyes las debemos cumplir y es una obligación de todos. No implica esto tener reverencia
ni una estima a la ley, pero sí un respeto a la misma. Y el que no esté conforme con ella, no pasa nada, se cambia. De acuerdo que el ayuntamiento es un lugar oficial, pero a lo mejor determinadas banderas, insignias o estandartes, no todo el mundo está de acuerdo con ello. Y con respecto al señor Díez, pues hombre, en su día el Partido Socialista era el no a la OTAN y curiosamente fue con el Partido Socialista entramos en la OTAN. Si quiere ponemos la bandera de la OTAN en el ayuntamiento. Y como eso, tantas y tantas cosas. Debemos respetar la legalidad vigente y si no gusta a aquellos intervinientes, la cambiamos. No pasa nada, se cambia la legalidad. Muchas gracias. Gracias. Señor Díez. Le prometo, señor alcalde, que no voy a hablar de la OTAN, se lo prometo. Se lo prometo. No, únicamente y una intervención muy breve en relación al tema de la ley. Es cierto que hay una ley que regula protocolariamente cuáles son las banderas y cómo deben estar situadas, pero esa ley no exime tampoco de que puedan utilizarse o colocarse otro tipo de banderas siempre que haya un acuerdo plenario. Yo le recuerdo que en este ayuntamiento, durante 4 años al menos, esas banderas ondearon en el consistorio y nadie nos denunció ni hicimos nada ilegal. Fue un acuerdo del Pleno y se adoptó. Por lo tanto, ciñanse la ley, pero con la escrupulosidad de la ley, no lo que nos interesa de la ley. La ley permite que mediante un acuerdo del Pleno, en este caso el órgano competente, se pueda colocar cualquier otra bandera. Muchas gracias. Lucas. Yo le recuerdo lo que he comentado antes al compañero de Ciudadanos sobre que si alguien va a sentirse incómodo por la exhibición de una bandera en el ayuntamiento, lo que hay que hacer es un ejercicio pedagógico de irse entrenando en aquellos casos que se necesite desarrollo en el respeto y la tolerancia. Gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto número 12. Punto número 12 es la declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Señora Mejías. La venia del señor alcalde. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de León quiere reafirmar su compromiso para contribuir a la realización de este objetivo, trasladar su más firme condena a este tipo de violencia y seguir impulsando actuaciones de sensibilización, prevención y educación para avanzar en la progresiva erradicación de la violencia contra las mujeres de nuestra sociedad. Este Día Internacional, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134 el 17 de diciembre de 1999, no es un día de celebración, sino un día más de lucha, reivindicación y en el que alzar la voz recordando que la violencia contra la mujer es una violencia de los derechos humanos, que la violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en las leyes como en la práctica y la máxima expresión de la opresión y desigualdad que sufre por el hecho de ser mujer. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se debe evitar, siendo una obligación de todas las instituciones conseguirlo. La prevención es posible y esencial, dirigida sobre todo a los hombres para cambiar modelos tradicionales de pensar y actuar que dañan a las mujeres. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. La violencia machista es un fenómeno estructural que adopta múltiples formas, tanto física, psicológica, sexual y económica, manifestándose en el ámbito de la pareja, en la familia, en el laboral, en el ámbito social con la explotación sexual de mujeres y niñas, mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la violencia derivada de los conflictos armados, porque la violencia contra las mujeres está profundamente arraigada en las estructuras sociales, siendo el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. La violencia machista es una violencia que se dirige única y exclusivamente hacia las mujeres por el hecho de serlo.
Por ello, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos convoca a reflexionar sobre el camino que todavía nos queda por recorrer hasta alcanzar nuestros objetivos, el derecho de las mujeres a vivir libres de toda opresión, sin violencia y la plena igualdad entre hombres y mujeres. Es preciso avanzar hacia un modelo social en el que desaparezcan las desigualdades entre mujeres y hombres, trabajando desde la prevención y la educación, porque solo así se podrá progresar en la erradicación de la violencia de género y en el camino hacia una sociedad más igualitaria y justa. Aún así, hay que seguir trabajando. Por ello es necesario que se considere la violencia machista como una cuestión de Estado. El pasado martes 15 de noviembre, todos los grupos parlamentarios del Congreso alcanzaron un principio de acuerdo para intentar poner en marcha un pacto de Estado que ayude a hacer frente de forma efectiva a la violencia de género, implicando al Gobierno central, a las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. Un pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, a los poderes del Estado, sociedad civil, en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género. El compromiso de organizaciones e instituciones e igualmente de toda la sociedad en una lucha real contra la violencia de género, destinándose para ello los recursos necesarios para la erradicación de todas las clases de manifestaciones de violencia machista, no exclusivamente las que se producen en las relaciones de pareja, adaptando así la legislación española a las exigencias del Convenio de Estambul y las recomendaciones del Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que el Estado ya ha ratificado. La puesta en marcha en los juzgados especializados en violencia de género del acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso, proporcionándose así una protección real y efectiva a las víctimas de violencia machista. Que denunciar no sea una sentencia de muerte. Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, involucrando específicamente a las instituciones educativas y los medios de comunicación, impulsando la formación especializada en perspectiva de género para los y las profesionales de los medios de comunicación. Asimismo, se hace necesario incrementar la formación específica en violencia machista de todo el personal especializado que intervenga en la atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas, que se eduque los valores esenciales de igualdad, respeto y tolerancia en todas las etapas educativas y no se permita que ser mujer sea un factor de riesgo. La educación debe ser considerada como la gran aliada en la lucha contra esta lacra social. Solo con ella conseguiremos romper los ciclos y evitar que la violencia de género pase de generación en generación. El futuro Pacto por la Educación debe incorporar una formación específica en igualdad y prevención de la violencia de género. Poner en marcha un plan integral para prevenir y proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género, potenciando el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías para llegar a esas víctimas potenciales. Los menores son víctimas directas de la violencia de género y, como tales, deben ser atendidos en las oficinas de asistencia a las víctimas y con todos los derechos que asisten a las víctimas. Durante el 2015, 60 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. A lo largo de este año ya son 39, conforme a las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Especialmente en nuestro recuerdo está Juani Monge Vega, asesinada por su pareja en la Virgen del Camino el pasado viernes. Desde aquí queremos recordar y rendir homenaje a estas mujeres y sus familias, víctimas también de esta lacra social. No podemos permitir que haya una sola víctima más. No debemos ser cómplices de esta barbarie. Por ello apoyamos y animamos a las víctimas y a la sociedad a denunciar desde el primer momento la violencia machista. Exigimos tolerancia cero a la vez que manifestamos nuestro más rotundo y enérgico rechazo a la violencia contra las mujeres, condenando cualquiera de sus formas. Muchas gracias. Punto número 13. Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local y decretos de la Alcaldía y de las concejalías delegadas, que han estado a disposición de todos los concejales. Punto número 14. Ruegos y preguntas. Señor Díez.
Con la venia, señor alcalde, un ruego. La verdad es que es algo que no he hablado con el resto de grupos, pero creo que todos vamos a compartir. Acabamos de escuchar una declaración institucional en la que yo creo que, sin lugar a dudas, todos los grupos políticos estamos de acuerdo. Yo pediría que, para sucesivas ocasiones, una declaración de este tipo, y además que es de un calado social tan importante, su lectura se distribuya entre los distintos grupos políticos. Muchas gracias. Señora Hernández. Con la venia. Quería volver a solicitar, esta vez, otra vez en pleno y otra vez de manera verbal, la información que he solicitado durante 2 veces por escrito durante este mes con respecto a la central de biomasa y al proyecto que se da en Cantamilanos. La verdad es que no sabía que hoy iban a venir las vecinas y los vecinos, además con carteles incluso, indicarles que por favor cuanto antes se dé respuesta a las peticiones de información que hemos realizado. Gracias. Señor López Sendino. Sí, es que antes no había levantado la mano. Simplemente en la misma línea que mi compañera, lo que la petición que hacemos desde aquí es que se reciba a los vecinos y vecinas de Cantamilanos, que lo reciba el señor alcalde y que lo reciba la concejala de urbanismo, por favor. Señor López Sendino. Con la venia del señor alcalde, para solicitarle, y como quiera que al mismo tiempo goza de la condición de parlamentario en las Cortes de Castilla y León, bueno, pues que le ruego, le pregunto, mejor dicho, qué gestiones ha efectuado en relación con la construcción del Centro de Salud del Ejido, porque, como sabrá, hay una partida presupuestaria aprobada precisamente por enmienda de Unión del Pueblo Leonés para este fin, y hasta la fecha la Junta, que sepamos, no ha gastado esta partida en lo que estaba previsto para ello, y desconocemos qué gestiones ha efectuado este señor alcalde para que al final este centro de salud elegido sea una realidad, que es lo que piden los vecinos del barrio. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a dar respuesta a las preguntas del pleno anterior y la que ha entrado por escrito en el día de ayer. En relación a la del pleno pasado, señora Franco. Con la venia, señor alcalde. En relación a la pregunta planteada por el portavoz del Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés, don Eduardo López Sendino, la pregunta iba en estos términos. En relación con la Casa del Peregrino, que a pesar del tiempo transcurrido, del mucho tiempo que ha transcurrido en esta de información de turismo legislatura y en la anterior, sigue totalmente cerrada sin ningún tipo de uso, y quisiéramos preguntarle al señor alcalde qué perspectivas tiene para la Casa del Peregrino, teniendo en cuenta que es un edificio emblemático. Ya se ha sacado a subasta en una ocasión, ha quedado desierta, y le sugerimos al señor alcalde, nosotros lo llevábamos en nuestro programa electoral, que era un sitio ideal para un centro de interpretación del Camino de Santiago y para un centro de información del turismo municipal, que actualmente ya no tenemos ese centro de información de turismo. Señor Sendino, este equipo de gobierno, junto a los técnicos municipales, está trabajando intensamente en darle el mejor uso a la Casa del Peregrino, sabiendo que es un edificio emblemático de la ciudad y que este futuro uso debe ir encaminado a crear marca de León, a ser un referente y, sin lugar a dudas, a crear puestos de trabajo. Agradecemos sinceramente la sugerencia planteada, pero he de decirle que un centro de información de turismo ya fue creado hace unos meses con la complementariedad de otra institución, la Diputación Provincial, estando ubicado en un lugar ideal como es la Plaza de la Regla, y que ha incrementado de forma notable el número de visitas e información ofrecida a los turistas y visitantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Franco, para responder a las preguntas presentadas por escrito. De nuevo con la venia, señor alcalde. Las preguntas presentadas por don José Antonio Díaz rezan así. En primer lugar, en relación con la proyectada planta de biomasa que el Ayuntamiento de León ha decidido ubicar en la Avenida de Asturias, los vecinos de Cantamilanos queremos preguntar: ¿por qué cuando los vecinos de Eras de Renueva manifestaron su oposición a que la planta se hiciera en su barrio, el Ayuntamiento cedió y a los vecinos de Cantamilanos no se les están haciendo ningún caso a pesar de las manifestaciones y escritos presentados? Señor Díez y señores vecinos de Cantamilanos, inicialmente, el objetivo del proyecto, impulsado por la Junta de Castilla y León,
era prestar servicio exclusivamente al barrio de Eras de Renueva y, por tanto, se planteó la ubicación de la central en una situación céntrica dentro de este entorno urbano. Así se estudiaron con el Ayuntamiento de León diversas opciones. Dentro de las opciones barajadas para este barrio, la primera alternativa fue descartada por la argumentación de utilización en exclusiva de la parcela estudiada para la ampliación de uso educativo que demandan en el entorno del actual instituto y colegio. No obstante, y cuando ya se analizaban otras opciones viables en el mismo entorno, finalmente fue desechado cuando se decidió ampliar la zona de influencia del proyecto hacia el campus de la ULE y el complejo hospitalario. Este nuevo planteamiento llevó a buscar otras posibles ubicaciones de la planta que dispusieran de mejores accesos, mayor superficie, ubicación más adecuada respecto a los grandes consumidores, etcétera, planteándose la parcela seleccionada como la opción más interesante para el desarrollo del proyecto. Este nuevo asiento, que cumple con todos los condicionantes técnicos planteados, permitirá un mayor desarrollo de la red de calor, posibilitando acometer zonas y edificios que en un primer momento no se habían contemplado. Los informes técnicos y urbanísticos concluyeron que la central de generación de calor se ubicará en la parcela de titularidad municipal, actualmente en desuso, de los antiguos depósitos de agua de la ciudad de León, ubicada en la rotonda de la carretera de Asturias. La segunda pregunta planteada iba en estos términos. ¿Por qué no se ha buscado una parcela que no esté próxima a viviendas ni centros educativos y no provoque el rechazo de los vecinos? Desde el inicio del proyecto se ha buscado el máximo consenso político y social. Es más, si ustedes, señor Díaz y su grupo o demás, conocieran una ubicación mejor, desde este mismo momento, aquí en el Pleno, públicamente nos comprometemos a valorar su propuesta. Deben tener en consideración que la ubicación se ha de realizar en aquellas parcelas que sean compatibles con el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana vigente y la normativa urbanística. Ello limita las posibilidades dentro del municipio. En la respuesta a la pregunta anterior, ya se justifica que técnicamente, por accesibilidad rodada, por tipología y por superficie de la parcela y por su óptima ubicación respecto a los potenciales consumidores, una vez analizadas todas las opciones posibles, se decide la seleccionada. Se cumple la normativa ambiental más exigente. La reducción global potencial de emisiones de CO2 a la atmósfera en la ciudad de León con la implantación de este modelo es de 52.785.943,76 kilos de CO2 al año. Esto supondría una reducción del 94,2% respecto a las emisiones actuales. Estimamos que se eliminarán las emisiones de 326 chimeneas que actualmente están funcionando en los edificios analizados. La tecnología utilizada para la limpieza de los gases expulsados garantizará su inocuidad, siendo continuamente controlados en sus características para que cumplan los parámetros más exigentes. Estos datos son indicativos de la bondad del proyecto, no perjudica a las viviendas ni a los centros educativos. Tercera pregunta. ¿Cuándo tienen pensado informar a los vecinos de Cantamilanos sobre el proyecto de la planta? Pues bien, respecto a la tercera de las cuestiones planteadas, ya se consensuó en la última de las reuniones celebradas, recuerdo y recordamos todos, en fecha 19 de enero de 2016 a las 18 horas y 7 de marzo del mismo ejercicio a las 13:30 horas con los representantes de los vecinos del barrio de Cantamilanos. Que en el momento que se defina con exactitud el proyecto, ese fue nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo, y su alcance técnico, se les informará puntualmente sobre el mismo. Por supuesto, con tiempo suficiente para modificar o incluir todas aquellas inquietudes que mejoren el alcance del mismo antes de que sea una realidad en el terreno. Muchas gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión.